Hola, me llamo José Jaime Mas, soy profesor de matemáticas y vamos a hacer esta pregunta de cálculo de probabilidades propuesto en las pruebas de acceso a la universidad de junio 2021, pregunta 5, en la Comunidad Valenciana. Si A y B son dos sucesos tales que me dan la probabilidad de A, me dan la probabilidad de B habiendo ocurrido A y me dan la probabilidad del suceso contrario a B. Se pide A. ¿Son independientes los sucesos A y B? ¿Por qué? Apartado B. Calcula la probabilidad de la unión. C. Calcula la probabilidad de A habiendo ocurrido no B. D. Calcula la probabilidad de no A o no B. Y también la probabilidad de no A y no B. Bueno, con estos símbolos representan suceso complementario o contrario de cada uno. Un ejercicio más dentro de la colección de vídeos que publico en internet. La página es aprendermatematicaas.org, más de 3.500 vídeos ya. Y de similares a este, pues encontráis en segundo de de Ciencias Sociales, apartado de Estadística, en Cálculo de Probabilidades o en las preguntas de probabilidad de acceso a la universidad. Este concretamente está en esta sección y es de las últimas preguntas. Es la pregunta 74, como podéis ver ahí. Cuando queráis ver la solución de alguna pregunta, pulsar en ver solución. Os lleva al vídeo que resuelvo en YouTube. Bueno, si os gusta lo que estoy haciendo, siempre me podéis ayudar pulsando me gusta, compartiendo. Incluso en la propia página tenéis un botón para donar o hazte mecenas. Bien, pues empecemos. Os muestro aquí la teoría de este tema, leyes de Morgan, que la probabilidad es un número entre 0 y 1, la regla de Laplace, probabilidad de suceso contrario, probabilidad de la unión. Si son incompatibles dos sucesos, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades, probabilidad de la diferencia, probabilidad condicionada, probabilidad de intersección y cuando son independientes dos sucesos. Aquí a la derecha el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Este ejercicio no es de aplicación de estos dos teoremas, sino aplicación de estas fórmulas que vamos a ir viendo. Bien, escribimos aquí las probabilidades que conocemos, la de A, la de B habiendo ocurrido A y la del suceso contrario de B, que yo prefiero escribirlo así. Bien, con esta información nos piden otras probabilidades. Empieza preguntándonos si son independientes los sucesos A y B. Se puede contestar de varias maneras. Voy a utilizar esta igualdad. Para ser independientes tiene que cumplirse que la probabilidad del suceso, habiendo ocurrido el otro, coincide con la probabilidad de ese suceso. Como me dan esta probabilidad condicionada, pues se me ocurre ya la probabilidad de B. Algo muy sencillo, porque la probabilidad de B es 1 menos la probabilidad de no B, ¿no? Probabilidad de suceso contrario, que es 1 menos 0,75, es 0,25. Vamos a ver. Tenemos la probabilidad de B y aquí tenemos la probabilidad de B habiendo ocurrido A. Si fueran independientes, estas dos probabilidades tienen que coincidir, y sí que coinciden. Así que tenemos que decir que sí son A y B sucesos independientes. Y hay que decir por qué, claro. Lo preguntan y si no lo preguntan, no hay que... Y es que la probabilidad de B, 0,25, coincide con la probabilidad de B habiendo ocurrido A. Así que el hecho de que ocurra A no hace aumentar la probabilidad de que ocurra B, ni aumentar ni disminuir. En otros ejercicios hemos visto que la probabilidad de intersección es el producto de las probabilidades, pero en este concretamente es más fácil utilizar este resultado. Hemos hecho el apartado A, vamos a por el B. Apartado B, me piden ahora la probabilidad de A unión B. Enseguida pienso en la fórmula de la probabilidad de la unión. Probabilidad de un suceso más la probabilidad del otro, menos la probabilidad de que ocurran los dos a la vez. No memorizar la fórmula con las letras, memorizarlo como lo estoy diciendo. En esta igualdad, la probabilidad de A es conocida, me la dan, 0,4. La de B la he hallado hace un momento, 0,25. Y la de la intersección, bueno, habrá que hallarla. ¿Tengo información para hallarla? Pues creo que sí, esta me lo va a proporcionar.
tenemos que la probabilidad de B habiendo ocurrido A es 0,25. Es decir, la probabilidad de que ocurran, repito, recuerda la fórmula de probabilidad condicionada. La probabilidad de que ocurra un suceso habiendo ocurrido otro es la probabilidad de que ocurran los dos, B y A, o A y B, partido de la probabilidad de lo que ha ocurrido, que es A. ¿De acuerdo? Claro, de aquí la probabilidad de A es conocida, es 0,4. Deduzco la probabilidad de la intersección. Es 0,25 por la probabilidad de A, que he dicho que es 0,4. Así que es 0,25 por 0,4, que es 0,1. La verdad es que podía haberlo hecho de otra manera. Y es que la probabilidad de la intersección de A y B es la probabilidad de un suceso. Voy a elegir A porque conozco la probabilidad de A. Por la probabilidad del otro, B, habiendo ocurrido ese A. Es decir, estoy aplicando pues esta definición, bueno, esta igualdad, la probabilidad de la intersección. En fin, es lo que he hecho aquí realmente. La probabilidad de A es 0,4, la de B habiendo ocurrido A 0,25. Bueno, en fin. Está bien lo que he hecho, pero también está bien lo que he hecho aquí. Pero fijaros que si hubiéramos utilizado lo que sabemos del apartado A y sabemos que A y B son independientes, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Claro, es que la probabilidad de B habiendo ocurrido A coincide con la probabilidad de B, ¿no? Y la probabilidad de A es 0,4, la de B es 0,25. Insisto, porque la probabilidad de B habiendo ocurrido A es igual que la probabilidad de B, ¿no? Bien, es un comentario para que os des cuenta que cuando me piden la probabilidad de la intersección de dos sucesos independientes, multiplico las probabilidades de cada uno y ya está, ¿no? Bien, ya sé cuál es la probabilidad de la intersección. Es 0,1. Así que venimos aquí, operamos. 0,3 más 0,25, 0,55 es la probabilidad de que ocurra alguno de los dos sucesos, A o B. ¿De acuerdo? Ya hemos contestado el apartado A y el apartado B. Apartado C. Probabilidad de que ocurra A, pero habiendo ocurrido no B. Bien, voy a hacer de dos maneras. En un principio dices, bueno, es la probabilidad condicionada, voy a la fórmula y sabemos que es el cociente entre la probabilidad de que ocurran las dos cosas, es decir, A y no B, partido de la probabilidad de lo que ha ocurrido, que es no B. Probabilidad de A y no B, que ocurra un suceso pero no otro, es la probabilidad de diferencia. Es la probabilidad de que ocurra ese suceso A menos la probabilidad de que ocurran los dos. Partido de la probabilidad de no B, que es un dato, es 0,75. La probabilidad de A es 0,4. A y B lo hemos hecho antes, es 0,1, ¿verdad? Aquí está. Partido la probabilidad de no B, que es 0,75. 0,3 entre 0,75. Esto se simplifica a 2/5, que es 0,4. 0,4. Igual que la probabilidad de A. Claro, es que esto se podía haber hecho de otra manera. Lo escribo aquí. Y es que A y B son independientes, lo hemos visto antes. También A y no B lo son. El hecho de que ocurra no B no afecta a la probabilidad de A. También son independientes no A y no B, no A y B. Por tanto, si me piden esta probabilidad, como yo antes he visto que son independientes, pues digo que es igual a la probabilidad de A, ya que el hecho de que ocurra no B no afecta a la probabilidad de A, que es 0,4. ¿De acuerdo? Hubiera sido más fácil. Vamos por el apartado D. Dos probabilidades más. La probabilidad de no A o no B. Enseguida veo esto y pienso en las leyes de Morgan. A ver, no A o no B es lo contrario de A y B. Es decir, que no ocurre algo es lo mismo que no ocurren los dos a la vez. La probabilidad de suceso contrario, lo tenemos aquí, la probabilidad del contrario de un suceso es 1 menos la probabilidad de ese suceso. Y la probabilidad de la intersección
lo hemos hecho antes, es 0,1, por tanto esto es 0,9. Por último, la probabilidad de no A y no B, que no ocurre A ni ocurre B. Enseguida pienso también en las leyes de Morgan, esto es igual a esto, no A y no B es lo mismo que no ocurre algo. Otra vez la probabilidad de suceso contrario y nuevamente la probabilidad de la unión se calculó en apartado B 0,55, la probabilidad pedida es 0,45. Quiero que observéis una cosa, si me piden la probabilidad de la intersección, al ser no A y no B independientes, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades, no A por la probabilidad de no B, ¿no? Lo tenemos aquí. Entonces, claro, la probabilidad de no A es 0,6, porque la probabilidad es 0,4, la probabilidad de no B es 0,75. Si multiplicáis aquí veréis que os da 0,45, como antes obtuve, otra manera de llegar al mismo resultado. Igual que si aquí utilizo la fórmula de la probabilidad de la unión, pues también llegamos a lo mismo. Me gusta hacerlo de varias maneras para que comprobéis que da igual. La probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades de cada suceso menos la probabilidad de la intersección. La probabilidad de no A, 0,6. La de no B, 0,75. La de la intersección, tendríamos que hacer esto, que he hecho aquí en lila, porque son independientes. Le restaría 0,45 y seguro que esto da 0,9 igual que antes. Por supuesto, es mejor hacerlo así. Este tipo de problemas muchas veces los hago también con ayuda de un diagrama de Venn, sin utilizar fórmula alguna. Pensad que aquí que están todos los elementos que verifican A. Aquí todos los elementos que verifican B. Y vamos a pensar que hay 100 elementos. Habría que ver cuántos hay aquí, es decir, en A y no B, aquí, en A y B, aquí, en B y no A, y por último, fuera de A y fuera de B, ¿no? Y luego aplicar la regla de Laplace. Con la información que me dan, es un poquito más complicado. Quizá habría que hallar la probabilidad de la intersección primero, es decir, esto que hemos hecho aquí. Y es que, claro, en A hay 40 elementos, ¿no? Porque hay una probabilidad de 0,4, el 40% está aquí metido. Y a su vez también en B el 25% de 40, por tanto aquí hay 10. De los que están en A, el 25% también están en B, por tanto la probabilidad de intersección va a ser 1 de 10, es decir, 10 partido de 100, aquí lo tenéis. He multiplicado el 25% de 40, digamos, ¿no? Claro, si aquí hay 40, aquí hay 30, para que hayan 40. Como fuera de B hay 75, dentro de B hay 25. Aquí habrán 15 entonces. Aquí, fuera de A y fuera de B, ¿cuántos hay? 40, 55. Aquí hay 45 para que todo sume 100. Una vez completada este diagrama de Venn, que esta vez no ha sido tan fácil, contestar estas preguntas es muy fácil. ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de A o B? Bueno, regla de Laplace. Utilizamos Laplace siempre. Hay 100 casos posibles y en la unión hay 30 más 10 más 15, es decir, 55. Observa que me da 0,55 igual que obtuve aquí. Por curiosidad vamos a hallar esta de aquí también, venga. Probabilidad de A habiendo ocurrido no B. Regla de Laplace, insisto, nada de fórmulas. Ha ocurrido no B, estoy fuera de B. Entonces ha ocurrido alguno de estos 30 más 45, es decir, 75 elementos. ¿En cuántos ocurre A? En 30. 30 partido 75, ¿veis? Es el mismo cociente que puedo formar aquí. Por tanto, me da lo mismo. No utilizo fórmula alguna, pero, en fin, no es tan matemático, digámoslo así. Bien, nada más. Espero que lo hayáis entendido. Recomiendo muchísimo la página aprendermatemáticas.org porque ahí lo ordeno todo. Si queréis seguir estudiando con cálculo de probabilidades, hay más de 100, yo diría que alrededor de 200 problemas de probabilidad.
Bien, un saludo desde Elche, en España. Espero veros en otro vídeo. Hasta la vista.